Es un gusto, un gozo y una alegría nuevamente poder estar en la casa de Dios. Nos gozamos porque aún tenemos la libertad de poder congregarnos, de poder reunirnos como hermanos y estudiar la palabra de nuestro Dios. Ya hemos, siempre digo esto, ya hemos cantado, nos hemos deleitado en las alabanzas, hemos orado también. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el tiempo que tenemos y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 11, verso 40 y 41. Vamos a estudiar hasta donde el tiempo nos permita analizar esos versículos de Daniel 11, 40 y 42. También quiero decirles, dicho de paso, que las referencias bíblicas, las referencias y los párrafos que voy a compartir con ustedes también están escritas, todos aquellos que tengan el libro grande de Daniel. Ahí están registrados muchos libros. Por el factor tiempo solamente voy a leer los párrafos, pero ustedes pueden buscar nuevamente en ese libro, estudiarlo nuevamente y ahí ver las referencias en los libros que fueron tomados cada párrafo que voy a leer ahora. Dice el verso 40 de Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el micrófono está un poquito alto, puedes bajarlo un poquito, por favor. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Y vendrá la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Ahí vemos cómo Daniel está describiendo un evento importante, un evento crucial, aunque prácticamente, déjenme decirles, que todo el libro de Daniel 11 viene mostrando una trayectoria en un lugar geográfico. Pero a partir del versículo 40 hasta el 45, el trasfondo de Daniel 11 cambia definitivamente. Y ahora vamos a ver por qué. Introducción a Daniel 11:40, Daniel 12:3. Dice ese párrafo del libro de Daniel, por supuesto, que ya les mencioné como referencia. Los últimos 6 versículos de Daniel 11 trazan claramente los especiales eventos que conducen al fin del tiempo probatorio humano. Esta es la sección más importante de Daniel 11. Pues no solo describe eventos de actualidad, sino que expone en orden cronológico la final lucha y liberación de la iglesia. Es decir, entonces Daniel 11 del verso 41, del verso 40 hasta el 45, vemos que traza los eventos actuales como los eventos finales. ¿Ok? Voy a resumir un poquito para que entendamos el trasfondo histórico de lo que era Daniel, de los primeros versículos que se mostraban geográficamente. ¿Por qué se decía el rey del norte y por qué se decía el rey del sur? Primero, porque Palestina era la tierra gloriosa. Entonces estos dos poderes, o esto que predominaban en ese momento, como el rey del sur y como el rey del norte, Palestina estaba en el centro de estos dos poderes. Por esa especificación están ubicados como el rey del sur y el rey del norte. Sigue diciendo esto. Antes de proceder a examinar estos textos, frase por frase, debería realizarse un repaso de algunas directrices usadas en la interpretación del libro de Daniel 11. Se ha visto que el mensaje de Daniel es restauración,
restauración de todo lo perdido en el cautiverio babilónico. Daniel 2 presenta la restauración del reino. Daniel 7 enfoca la restauración del rey. Daniel 8 realza la restauración del santuario. Y Daniel 10 al 12 concluye el libro entero al describir la restauración del pueblo de Dios del dominio de poderes impíos. Entonces en Daniel 11 vamos a tratar y vamos a ver la restauración del pueblo de Dios, es decir, la liberación del pueblo de Dios. Dicho esto, vamos a ver el uso de terminología que usa el libro de Daniel 11:40 ahora. Dice acá, las 4 líneas de profecía de Daniel desde el capítulo ya mencionados, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11, comenzaron en la época de Daniel. Sin embargo, Palestina en aquel entonces era el hogar del pueblo de Dios. Y las grandes naciones de la profecía rodeaban la tierra gloriosa, es decir, rodeaban a Palestina. Los 2 grandes centros del mundo civilizado se encontraban adjunto a los ríos de Mesopotamia y adjunto al río Nilo en Egipto. Palestina se encontraba entre estos 2 grandes poderes como un tipo de estado amortiguador. Por siglos, Israel experimentó repetidas luchas entre el poder del norte y el poder del sur. Y en eso precisamente también vamos a enfocarnos un poquito ahora. Pero aquí viene el punto crucial en el cual quiero enfatizar. Dice ahora, al llegar cada línea profética hasta la dispensación cristiana, se aparta del marco geográfico de Palestina y asume una amplitud mundial. ¿Comprendemos eso? Es decir, desde el versículo 1 hasta el verso 39 que estamos tratando, el libro de Daniel 11, tiene una cobertura geográfica. Pero a partir del versículo 40 hasta el 45 tiene una amplitud mundial. Teniendo ese principio básico en cuenta, ahora vamos a ubicarnos quién es el rey del norte, quién es el rey del sur, quién es la tierra gloriosa, ya en lo que Daniel ha dicho. Vamos a enfocarnos ahora en esa parte que Daniel dice, teniendo ese principio clave. Pero al cabo del tiempo, Daniel menciona un tiempo ahí. ¿Cuál tiempo será eso? Ese, vamos a verlo. Daniel nuevamente, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 4, lo que a Daniel se le dice. Cuando Daniel ve, porque el versículo 12 es un pequeño seguimiento a lo que son las partes del capítulo 11. ¿Ok? Dice el verso 4, Daniel 12. Pero tú, Daniel, cuando Daniel pregunta por el tiempo que está definido ahí, pero el ángel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro. La ciencia aumentará. La ciencia de las profecías iban a estar en aumento. Pero lo importante que vamos a recalcar aquí es ese tiempo que Daniel está definiendo. ¿Qué momento? El tiempo del fin. ¿Ok? Ahora dice esta nota, que les digo nuevamente, porque acá solamente tiene la abreviación de los párrafos donde son tomados, por eso les di la referencia donde tienen que buscarlo ahora. En el libro de Daniel, libro grande, para que lo estudien ustedes en sus hogares. Dice acá, al cabo del tiempo, de hecho, a Daniel se le dijo que sellara su profecía hasta el tiempo del fin. Después que Daniel preguntó cuándo es este fin o tiempo del fin, comenzaría, se le dijo que se llevaría a cabo después del tiempo
tiempos y medio tiempo, que correspondería a los 1260 años de gobierno papal. Por tanto, el tiempo del fin comenzó al final de los 1260 años de supremacía papal, que vendría siendo 1798. Ahora, teniendo ese principio básico, teniendo ese principio importante, a partir de ese momento tenemos que comenzar a ubicar al rey del norte y al rey del sur y a la tierra gloriosa. A partir de ese momento, a partir de esos años, por supuesto. Ahora, seguimos con lo que estamos viendo. Dice este otro párrafo: pero al cabo del tiempo, significado el fin de su poder para pisotear a la iglesia mediante su autoridad civil o gobierno sobre los reyes de la tierra y disponer de las tierras para ganancia, siendo el año 1798 cuando el Papa de Roma perdió su poder. Nuevamente, aquí sigue diciendo este siguiente párrafo, que sí ya está en Profetas y Reyes, página 714. Según Daniel 12, del 4 al 7, el tiempo del fin comenzaría con el desatar del sello del libro de Daniel. Es decir, las profecías que en el libro de Daniel estaban selladas, el maré, que se dice tanto, la palabra visión, el maré, en el cual Daniel no había entendido, se iba a comprender a partir de cuando el libro de Daniel fuese desellado. Es decir, a partir de 1798, el libro de Daniel comenzaría a ser comprendido en su plenitud. Llegando hasta este punto, pregunta retórica: ¿hemos comprendido el libro de Daniel? ¿Sí o no? Quiera Dios que sí, hermano, porque saben, hay una cita donde la hermana White dice lo siguiente: cuando el libro de Daniel y Apocalipsis sean comprendidos, en el pueblo de Dios habrá una experiencia que la cual hoy no se ve dentro de la iglesia. Cuando estos libros sean comprendidos, habrá una experiencia diferente dentro del pueblo de Dios. Porque ¿qué podemos comprender de lo que Daniel y Juan escribieron en estos dos grandes libros? Podemos comprender desde la antigüedad hasta lo que Dios ha revelado que acontecerá en el futuro. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo esta parte acá, para no salirnos del tema. Daniel también da otra fecha, el fin de los 1300 días en 1844. Estas dos fechas son bien importantes. ¿Por qué? Así como la caída de la antigua Babilonia en el año 539 preparó el camino para el fin del cautiverio en el 336 a.C., también el fin del poder civil del papado en 1798 preparó el camino para la liberación de la iglesia de Babilonia espiritual en 1844. ¿Tiene relación estas dos fechas que Daniel estaba dando? El inicio del fin, del tiempo del fin, 1798, estaba preparando el camino para la liberación del pueblo de Dios en Babilonia. Porque ¿qué sucedió en 1844? ¿Qué se había perdido de todo el cristianismo en esos 1260 años de gobierno papal? ¿Qué se había perdido? ¿Había esperanzas? ¿La luz de la verdad estaba reluciendo? ¿Verdad que no? Sin embargo, esta caída preparó la liberación del pueblo de Dios a salir de Babilonia, porque a partir de ahí comenzó a proclamarse el mensaje de los tres ángeles. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? Porque quiero que entendamos, no importa cuánto tiempo, si explicamos solamente una pequeña parte, pero que lo entendamos. ¿Sí? Ok, entonces, a partir de ahí,
vemos cómo claramente Daniel 11 está tratando sobre la liberación del pueblo de Dios al salir de Babilonia. Pero hay un conflicto bien grande ahí que ahora mismo lo vamos a ver. El versículo 40 anuncia el tiempo del fin. ¿El fin de qué? El fin de la larga lucha de la iglesia contra el mal. Volvamos a Daniel nuevamente, ya tomando en cuenta esto, de que ahora tenemos que ubicar al rey del sur, al rey del norte, a partir del año 1798, porque de ahí vimos que comenzó el tiempo del fin. ¿Estamos entendiendo? A partir de ahí comenzó el tiempo del fin. Es decir, entonces, a partir de ahí tenemos que ubicar al rey del norte y al rey del sur. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, anteriormente en los puntos geográficos que se ubicaba Daniel, que Daniel estaba mencionando en los primeros versículos, ¿quién era el rey del sur? Lógicamente, Egipto. Ahora, pero como ahora vimos que ya no, Daniel 11:40 no está hablando de la ubicación geográfica, sino de una amplitud mundial. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde la Biblia nos dirige? Dice el libro de Éxodo, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Vamos a ir al libro de Éxodo. No pierdan el libro de Daniel, que vamos a volver ahí. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice la Escritura. Vamos a leer el versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esas fueron las palabras del faraón de Egipto. Ahora, estas mismas palabras deben resonar en el tiempo del fin. No conozco a Dios, no conozco a Jehová. ¿Ok? Ahora, ¿en qué tipo de gobierno se experimentó estas mismas palabras? Y vamos a verlo acá en este relato. Porque quiero que entendamos esto, queridos hermanos. Nuevamente volvemos a leer estos párrafos para que tengamos en cuenta. Conflicto de los siglos, página 281 y 283. Dice acá: Egipto consistentemente ha sido el rey del sur a partir desde el versículo 7 y 9. Pero en los versículos 42, 43, lo que estamos analizando, verso 40, este pasaje no es excepción. Pero el Egipto del Medio Oriente no es más el tema de la profecía bíblica. Tengamos en cuenta esto. Esta profecía se encuentra ubicada, nuevamente recalcando este punto, se encuentra ubicada en la dispensación cristiana cuando Egipto no es como era antes. Seguimos leyendo. El libro de Revelación identifica al moderno Egipto, es decir, al Egipto simbólico, y sus cuerpos muertos estarán en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Qué maravilloso es cómo Dios ha planteado esto para que el pueblo de Dios entienda. Porque cómo es que la Biblia se interpreta por sí misma. Cómo la Biblia se interpreta por sí sola y Dios mismo da la respuesta a través de ello.
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, da otros detalles bien importantes. Versículo 3 dice lo siguiente: y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Eventualmente estamos viendo el mismo tiempo que Daniel está expresando. ¿Ok? Continuamos. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno quisiere dañarles, y sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quisiere hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para tomarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Pero noten bien el versículo 7 ahora, lo que va a resaltar. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta descripción que vemos ahí, ahora noten muy bien, hay otra bestia que aparece en la profecía bíblica, que esta bestia no se ha resaltado tanto, pero dice ahí que cuando los 2 testigos acabaran de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo los vencería. Y simbólicamente, ¿cómo se llama esta bestia o esta gran ciudad? Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Ahora miren lo que dice la hermana White respecto a esto. En el libro La Educación, página 228, para que tengamos base bíblica de lo que estamos estudiando. Concerniente a Egipto, Elena de White escribió: esto es ateísmo. Las actividades del rey del sur en el tiempo del fin abarcan más que lo que la salvaje revuelta francesa hizo contra la iglesia de Roma. Las teorías del ateísmo, la infidelidad, libertinaje que enhuevaron en la Revolución Francesa han llenado al mundo. Todas están procurando involucrar al mundo en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Entonces, en la profecía bíblica, ¿a quién simboliza o a quién representa el rey del sur? En la dispensación cristiana, ¿a quién? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos prestando atención a lo que estamos tratando? ¿A quién representa el rey del sur ahora? Al ateísmo que se desarrolló en Francia, a ese espíritu que se desarrolló en Francia. Pero fíjense, otro dato bien interesante cuando estaba analizando esto, que a partir de esos años el ateísmo estaba creciendo bastante, pero otra forma de gobierno también estaba pronunciándose allí mismo en Francia. En 1840 hasta 1848, que vino revolucionando esta palabrita, y miren lo que dice: el comunismo también tuvo sus raíces en la Revolución Francesa. Es decir, manejado por este espíritu, el rey del sur, ese espíritu ateísta, comunista, se desarrolló en esos años. Ahora, fíjense lo siguiente.
estamos ubicando quién es el rey del norte, quién es el rey del sur. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la línea geográfica la tierra gloriosa estaba en el centro de estos dos poderes. Estaba en medio de estos dos poderes. ¿Y saben qué pasaba? Para ir conectando esto. Cuando había guerra entre estos dos poderes, el rey del sur y el rey del norte, salía afectado la tierra gloriosa. Porque estaba como un poder amortiguador ahí en medio de estos dos poderes. Precisamente si estamos ubicando al rey del sur en este momento, en esta época, en este tiempo, la tierra gloriosa tiene que estar en medio de estos dos poderes, en medio de este gran conflicto. Pero ha habido un detalle también que ha surgido ahora, que así como hubo este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, ahora el conflicto va a ser en la tierra gloriosa. Ahora el conflicto es en la tierra gloriosa. El conflicto es con el pueblo de Dios. Juntos. Primero había entre ellos, ahora los dos juntos hacia la tierra gloriosa. ¿Y qué ha pasado en la tierra gloriosa? No vamos a llegar hasta ese punto, pero estudiémoslo. Dediquemos ese tiempo a estudiarlo. En la escuela sabática hablamos de la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Lo estamos estudiando? Quiera Dios que sí, hermanos. Ok, continuamos. Voy a leerles este otro párrafo que se encuentra registrado aquí. Conflicto de los siglos, página 269. Ellen G. White hace estos comentarios sobre el Egipto simbólico. La gran ciudad en cuyas calles los testigos fueron muertos y donde sus cuerpos muertos se encuentran es el Egipto espiritual. De todas las naciones representadas en la historia bíblica, Egipto fue quien más enérgicamente negó la existencia del Dios viviente y resistió sus órdenes. Ningún monarca jamás se aventuró en tan abierta y atrevida rebelión contra la autoridad del cielo como lo hizo el rey de Egipto. Cuando el mensaje le fue llevado por Moisés en el nombre del Señor, el faraón orgullosamente contestó: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y suelte a Israel? Yo no conozco a Jehová y además no dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto daría la voz similar a la negación de las pretensiones del Dios viviente y manifestaría un espíritu semejante de incredulidad y oposición. Por lo cual se vio manifestado. ¿Cuántos han leído el conflicto de los siglos? ¿Cuántos han leído el capítulo de la Revolución Francesa? Para ir resumiendo. ¿Cómo se trató la Revolución Francesa? ¿Qué hicieron en la Revolución Francesa? ¿Qué se fue desarrollando en la Revolución Francesa? Pero acuérdense, como resultado de eso, también vino la preparación para la liberación del pueblo de Dios de la Babilonia espiritual. Porque a partir de ahí vino el llamado a salir de Babilonia. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Referente a esto, ahora, definiendo al rey del sur, el tipo de razonamiento que queda establecido dentro del rey del sur es el siguiente. En la religión, el ateísmo. En el gobierno, el comunismo. Y en la ciencia, el evolucionismo. Así queda establecido el tipo de gobierno del rey del sur. ¿Ok? Ahora, continuando con este punto, hay muchos párrafos más que quisiera compartir con ustedes, pero por honor al tiempo vamos a dejarlo para que ustedes mismos lo puedan leer.
Siguiente parte. Después de eso, vemos que decía que el rey del sur, volvimos a Daniel 11:40. Vamos a volver a Daniel nuevamente 11:40 para que vamos a ir tomando nota de ello. Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. Es decir, dice acá, no solo al llevar al Papa prisionero de Napoleón en 1798, por lo tanto poner fin a los 1260 años de supremacía papal, pero en ese año invadió Egipto en relación con lucha en la que fue contratado con Inglaterra. Es decir, se vio ese conflicto desarrollado. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta todos estos puntos, y teniendo en cuenta y teniendo claro para ir avanzando, ¿quién es el rey del norte? Lo demás es historia, pero yo quiero trazar lo más importante, que es que conozcamos sobre qué nos vamos a enfrentar ahora. Porque esta parte eventualmente le toca al pueblo de Dios confrontar contra este tipo de poderes. Dice el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 9. ¿Quién fue el primer rey del norte? Jeremías, capítulo 25, versículo 9, nos hace la siguiente declaración. Jeremías, capítulo 25, versículo 9. He aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por espanto, por escarnio y por perpetua desolación. ¿A quién afirma la Escritura? ¿A quién afirma Jeremías que era el rey del norte a partir de ese momento? A Babilonia. Y para ir resumiendo un poquito, después que los medos y los persas gobiernan a Babilonia, ellos se constituyen el rey del norte. Luego, cuando ese gobierno es conquistado nuevamente por el siguiente, que fue Grecia, constituyó el rey del norte. Y después sucesivamente, ¿quién vino? Roma. Y después de Roma, el papado. Y llegamos hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, el rey del norte, a partir del año 1798, es el papado. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos comprendiendo esta línea profética tan interesante? Que déjenme decirle, no son palabras mías. Yo siempre digo esto porque no quiero que en algún momento digan, pero él lo dijo así. Es que no son palabras mías. Es lo que está escrito ahí, lo que Dios ha permitido que se escriba ahí para nuestro entendimiento, para nuestro razonamiento. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, después que hubo todo este conflicto, volvamos a Daniel nuevamente, ya que ya resumimos esa parte. Volvamos a Daniel, capítulo 11, verso 40. Ahora dice, el rey del norte, es decir, el papado, se levantará como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por ¿cuántas tierras? Y entrará por las tierras, pero no solamente se iba a ir de paso, iba a seguir su camino. Inundará y pasará. Es decir, viene como un torbellino, y cuando viene con un torbellino,
viene haciendo desastres. Y esto era lo que el papado iba a hacer. Pero noten bien que el versículo 40 dice, y vendrá a la tierra gloriosa. Ahora, llegando hasta este punto, viendo los versículos que definen al papado, quiero leerles estas notas porque el tiempo se nos va un poquito rápido, pero es importante que comprendamos esto. Porque ahora, si está el rey del norte y el rey del sur, que ya comprendimos quiénes son, Palestina, que en aquel entonces era el centro, quiero recalcar eso, Palestina, que en aquel entonces era el centro, que para ver un conflicto el rey del norte tenía que pasar por la tierra gloriosa. Pero iba a hacer estragos en la tierra gloriosa. Iba a inundar la tierra gloriosa. ¿Y estará inundada la tierra gloriosa? ¿Qué podemos decir ahora si hemos estudiado todo esto? ¿Estará inundada la tierra gloriosa en estos días? Tristemente, déjenme decirles que cuando yo estudié este tema, a mí me dio tristeza. ¿Cómo es que todo esto se ha llevado a cabo? Y son pocos los que ven esa determinación que llevó, pero son pocos que alzan la voz para denunciar todo eso que ha pasado. Son pocos. Sin embargo, quiera Dios que nosotros podamos dar esa nota de alarma. Podamos advertir a la gente sobre los acontecimientos que la profecía bíblica ha marcado. Dice acá, en la época del Antiguo Testamento, el poder del norte era el archienemigo de Israel, que invadía sus fronteras desde el norte. Norte indicaba relación direccional con Jerusalén. De modo que el rey del norte debe ser el gran enemigo de la verdadera iglesia en los últimos días, siendo que el pueblo de Dios se encuentra disperso sobre toda la tierra. Norte ya no puede tener significancia geográfica. Sobre todo lo demás, Babilonia era el mayor enemigo de la nación de Israel repetidas veces. Era el rival satánico de Jerusalén. Aun cuando Babilonia fue eclipsada por Asiria, permaneció como el centro religioso del imperio asirio. Y así sucesivamente vemos cómo se vino desarrollando todo eso. Quiero leerles una cita que tengo acá. Solo déjenme buscarles un momentico y las comparto con ustedes. Acá está. En el tiempo del fin, ¿cuál tiempo? Del fin. Ahora, ¿no es así? El mundo aún se encuentra dividido en dos campos antagónicos. El mundo religioso, dirigido por el papado, y el mundo ateísta, dirigido por el comunismo. El Israel de Dios, aún hablando figurativamente, se encuentra entre los dos poderes, luchando en la batalla de la verdad en dos fronteras, contra la falsa religión por una parte y por otra contra la infidelidad, incredulidad, teorías evolucionistas y las tinieblas de Egipto. ¿Cuántos enemigos tiene el pueblo de Dios? Está en medio de estos dos poderes. Tiene que hacer, en sus fronteras, tenía que hacer frente al rey del norte y tenía que hacer frente al rey del sur. Ahora el pueblo de Dios tiene que hacer frente al papado
y a estas ideas evolucionistas. Pero ¿cómo está la espiritualidad de la tierra gloriosa? Ese es el punto decisivo, queridos hermanos. Porque miren lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a buscar los versículos. Proverbios 1:27. Vamos a ir al libro de Proverbios. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Es decir, ese torbellino es tribulación y angustia. Sin embargo, miren lo que dice esta otra parte, cómo Dios va adelantado de la humanidad. En Daniel 11:40, el rey del sur, que bíblicamente representa el ateísmo, es derrocado por el último poder presentado. El rey del norte, es decir, Roma papal, de allí el título en la revista News World Report, dice, el saludo de Horby a las legiones romanas fue una profunda declaración histórica de seria significancia profética, porque esta palabra que vino como un torbellino creció bastantemente. Luego dice, Roma papal es identificada en Daniel 11:40 como el rey del norte, el poder delante del cual se ha postrado el comunismo ateísta. En Daniel 11:40 el rey del norte es descrito como contendiendo contra el rey del sur como un torbellino. Aquí vemos una de las más significantes confirmaciones de esta profecía, encontrada en la descripción de la caída del rey del sur, es decir, del ateísmo. En la revista Newsweek, 25 de diciembre de 1789, un artículo describiendo la caída del comunismo fue titulado Días del Torbellino. Maravilloso, la Biblia cuidadosamente bosqueja miles de años por adelantado lo que actualmente es un hecho histórico en nuestro mundo. Pero ya para ir concluyendo, para que podamos gustar bien lo que estamos analizando, para que podamos meditar bien todo esto, vamos a ver lo que dice esta otra parte de este párrafo, para ya ir concluyendo. Había muchos párrafos que no voy a leer. Aquí dice, entrará por las tierras, inundará y pasará. Dice este párrafo, el papado, el rey espiritual del norte situado sobre el Éufrates espiritual, inundará la antitípica tierra de Israel, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay un punto que también quiero definir en esto, porque en sí, cuando analizamos esto, en sí, ¿la tierra en específica tiene algún significado especial? La tierra en sí misma. No, la tierra en sí misma no tiene un significado especial, porque lo que lo hacía especial a los lugares es que el pueblo de Dios estaba ahí. Eso era lo que hacía. Cuando el pueblo de Dios temía a Dios, guardaba sus mandamientos. Dice la Escritura en el libro de Malaquías que es cuando el pueblo de Dios fuese obediente, guardase los mandamientos, en el libro de Malaquías capítulo 3, que el pueblo de Dios serían considerados tierra deseable, tierra gloriosa. Entonces lo que lo hacía especial a los lugares geográficos no era el lugar específico, sino porque la gloria de Dios se manifestaba ahí a través de su pueblo. ¿Comprendemos esa parte? Es decir, la gloria de Dios se manifestaba ahí a través de su pueblo. Entonces, porque esto lo vamos a dejar para otro tema, pero solamente para que tengamos esto en mente. Porque entonces, ¿cómo es que un cristianismo apóstata
puede considerarse como tierra gloriosa. O como un pueblo apóstata puede considerarse como tierra gloriosa. ¿Verdad que no? Porque ¿qué era lo que lo hacía glorioso? El temor y la obediencia hacia Dios. ¿Ok? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y por esa misma razón lo consideraba glorioso. Por eso, a partir del rechazo de Cristo, el libro de Ezequiel dice: no volverás a hacer más hasta que aparezca aquel a quien cuyo derecho le pertenece el trono. Es decir, se le dijo: desde ahora no serás más tierra gloriosa. ¿Comprendemos eso? Ok, dice ahora: y llegará hasta el cuello, hasta Jerusalén, pero la ira de Dios será derramada sobre la inundación del río Éufrates, es decir, sobre la muchedumbre, pueblos, naciones. Pero ese conflicto, recalcando esto, pero ese conflicto, la tierra gloriosa, el pueblo de Dios, ¿cómo ha inundado el papado al pueblo de Dios? ¿Cómo lo ha inundado? En el siguiente tema lo vamos a ver, cómo es que el papado, el rey del sur, el rey del norte, cómo han inundado la tierra gloriosa. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Y estudiemos la palabra del Señor. Yo sé que a veces estudiar estos temas es un poquito cansado, porque decimos: vamos para allá, vamos para acá, buscamos aquí, buscamos allá. Pero ese es el principio bíblico. Dios quiere que nos preparemos y que hagamos frente a estos poderes y que seamos fieles a Dios. Y así, como dice la Escritura, seamos tierra gloriosa, pueblo glorioso. Porque el carácter de Dios se va a manifestar en su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas para concluir con una oración. Bondadoso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, una vez más estamos agradecidos por la oportunidad que nos das de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por ese precioso regalo que nos has dado. Padre, ahora permite que tu palabra ocupe el lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Que podamos vivirlo, que podamos practicarlo y sobre todo que podamos estudiarlo. Que haya una conversión genuina en tu pueblo. Que tu palabra haga sabio a los simples y que ilumines a tu pueblo con el poder de tu Espíritu Santo. Que nos ayudes a transformar nuestros caracteres, a prepararnos para ir un día al reino de los cielos. Grandes conflictos se avecinan para tu pueblo. Ya la profecía lo ha anunciado, pero Padre, permite que tu pueblo pueda prepararse para ese gran conflicto. Que tu pueblo pueda mantenerse firme y que pueda luchar por esa fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por todo. Como también te queremos pedir por los alimentos que se van a ingerir a continuación, que puedan aportar los nutrientes necesarios para nuestros cuerpos y que podamos seguir en esta gran obra, en la predicación del Santo Evangelio. Gracias por todo. Perdona también todos nuestros pecados. Perdona todas nuestras faltas, nuestras negligencias y ayúdanos a poder tomar esa decisión y ese compromiso de seguir cumpliendo ese llamado que tú nos has hecho. Gracias por todo. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.